Bendecido domingo para todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Iniciamos nueva semana en este mes de noviembre con este domingo 9 de noviembre. Inauguramos en la iglesia la semana número 32 del tiempo ordinario. Estamos en el tiempo ordinario, color verde en la liturgia, pero inmediatamente ustedes dirán, padre, color verde, ¿usted qué hace revestido con el ornamento blanco? Pues es porque hoy, en este día, por la fecha, celebra la iglesia la dedicación, o en un lenguaje muy nuestro, la consagración, el día en que fue consagrada la iglesia o el templo madre de toda la cristiandad. Estamos hablando de la Basílica de Nuestro Salvador y de San Juan de Letrán. Así se llama la Basílica de San Juan de Letrán, ubicada en Roma, la Basílica desde donde el Papa ejerce su ministerio como obispo de Roma. O sea, la catedral de la diócesis de Roma es la Basílica de San Juan de Letrán y es la primera construcción, la primera iglesia construida por el cristianismo, cuando ya, gracias al emperador Constantino, pudo ejercer libremente su vida, pudimos ejercer nuestra vida de fe libremente, sin persecuciones. Es la iglesia madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Hay un medallón en la entrada, en las columnas de la entrada, que dice esta afirmación, la dice en latín: Iglesia madre de todas las iglesias de Roma y de la cristiandad en el mundo. Por eso tiene tanta significación, pero en la reflexión voy a explicarles el verdadero sentido de por qué incluso la iglesia deja la fiesta, aunque sea en domingo, cuando el domingo es el día del Señor resucitado. Pidamos la gracia del Espíritu Santo que nos asista para comprender la palabra que en torno al tema de la iglesia hoy nos va a hablar el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor. Bendito sea, Señor. Somos templos donde mora tu Espíritu, Señor. Somos tu cuerpo, la iglesia, Señor. Ven sobre nosotros revitalizándonos cada día con tu palabra por la gracia, la luz, la unción y la fuerza del Espíritu Santo. Danos tu santa unción, Señor, para comprender la palabra que en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nosotros vamos a proclamar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio que nos propone la iglesia para esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán es el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. San Juan 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hoy todas las lecturas giran en torno al tema del templo. Pero miren, la palabra iglesia que comúnmente utilizamos nosotros para referirnos a este tipo de estructuras, cuyo nombre real es templo, capilla, oratorio, depende el sentido que tenga, la función que cumpla, pero la llamamos iglesia, pero tiene un sentido más profundo. Fíjense que la palabra iglesia viene por allá del hebreo del Antiguo Testamento. Hay una palabra en el hebreo del Antiguo Testamento que es la palabra kahal, y esa palabra kahal significa asamblea, pueblo convocado. Eso significa.
Es lo que en el griego ya para el Nuevo Testamento se va a traducir como eclesia, que significa asamblea. Ese cajal del Antiguo Testamento era una asamblea convocada, no solo para temas de culto, sino era la asamblea, era la palabra común para hablar de la convocatoria de la asamblea. Ya en el Nuevo Testamento identifica a todos aquellos que son convocados por Cristo para que por el bautismo formen parte de su cuerpo. La primera lectura de hoy es tomada del profeta Ezequiel. Él tiene una visión donde ve que del templo brota, del altar del templo brota agua que corre por el desierto y hace que reverdezca el desierto. Es más, llega al mar muerto y le da vida al mar muerto. Y eso es muy importante porque significa que el templo, la iglesia, es fuente de bendición y de vida. Eso es lo que tenemos que ser nosotros como iglesia, porque los dos sentidos que tiene la palabra los presenta el Evangelio hoy como tal, y somos fuente de vida porque somos asamblea y asamblea de redimidos por Cristo nuestro Señor, que murió y resucitó. Somos la asamblea de los convocados a la salvación por el bautismo y por la gracia y la eficacia del misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también en un segundo momento se identifica la palabra, con la palabra eclesia al templo, a la iglesia. Por eso es muy común que digamos vayamos a la iglesia. Pero es más fuerte decir, más que decir nos vamos para la iglesia, nosotros los católicos decimos vamos a la iglesia a misa, vamos a visitar el Santísimo, vamos a orar a la iglesia. Pero no olvides que es más propio decir soy iglesia, somos iglesia, somos piedras vivas. Así lo dice San Pablo en la segunda lectura hoy de la carta a los Corintios. Somos piedras vivas que formamos parte de la construcción del cuerpo que es Cristo. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, su eclesia. Cristo nos convoca. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo. El Evangelio de hoy, donde vemos a Jesús purificando el templo porque lo tenían literalmente vuelto una plaza de mercado, intereses materiales, va a ver, las dos palabras aparecen allí porque mientras que los encargados del templo le hablan a Jesús de reconstruir, de 46 años que demoraron reconstruyendo el templo de Jerusalén, y él habla del templo de su cuerpo. Fíjense, están las dos realidades, la iglesia como la persona, nosotros convocados de manera sinodal, es decir, haciendo un camino juntos con Cristo, camino a la salvación, pero también el templo, que debe ser lugar digno para el encuentro con el Señor. Ya veamos a Jesús en el Evangelio purificando el templo y diciendo, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Quiero terminar con dos ideas muy importantes. Primero, San Pablo nos recuerda que tú y yo, todos nosotros, somos templos donde mora el Espíritu de Dios. Y segundo, es importante que tú y yo revisemos cómo está este templo, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo la estamos llevando. Y hay que permitirle a Jesús a que entre a nuestro templo con la confesión, con el arrepentimiento, con nuestros actos de conversión, para que Él nos ayude a purificar el templo de nuestra alma, de todas las obras muertas, de todo aquello que no nos deja ser discípulos de Cristo, auténticos miembros de la asamblea, del cajal Yahvé, del pueblo de Dios, pero el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, que somos todos nosotros. Hermanos queridos, a todos ustedes, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.